ustedes, Jorge Gestoso. Alba Montenegro de Fletcher, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, don Jorge. ¿Cuán arraigada está la corrupción en Panamá? Bueno, está tan arraigada como la encontramos en muchos países del mundo. Y creo que Panamá no escapa al fenómeno que forma parte de la actuación del ser humano desde el momento en que está en condiciones de aprovechar cualquier ventaja que le permita apropiarse de cosas que no le pertenecen, explotar a quienes son más débiles, y yo creo que Panamá no escapa al fenómeno, por supuesto. ¿Y es por eso que se ha creado el departamento, la secretaría que usted dirige? Sí, el gobierno actual, decidió crear el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción como una respuesta a su decisión y voluntad política de que el tema de la corrupción tiene que enfrentarlo, y desempeñamos el cargo de secretaria ejecutiva del Consejo. ¿Usted califica la corrupción de diferentes formas, la califica, la clasifica de una manera diferente? ¿Hay distintos tipos de corrupción? Yo diría, Jorge, que la corrupción como fenómeno está relacionada con la conducta de los seres humanos sobre comportamientos irregulares que contradicen la buena actuación. De tal manera que la corrupción hay que distinguir. La corrupción, cuando se convierten en conductas tipificadas como delitos, por ejemplo, el peculado es una cierta forma de corrupción, la concusión, el enriquecimiento ilícito, son fenómenos que se consideran, se adecúan a la descripción y definición de la figura de la corrupción. Pero también, y ya en los últimos tiempos, como la corrupción se ha estado asimilando al mal funcionamiento de la administración pública, entonces hay conductas de funcionarios que se pueden calificar como aspectos que merecen considerarse corrupción. En el caso particular de países de América Latina, ¿usted diría que porque somos como somos, estamos como estamos, o porque estamos como estamos, somos como somos? Mire, como le dije al principio, Jorge, el ser humano, desde el momento en que tiene que decidir entre el bien y el mal, entre beneficiarse de buscar el lucro, en el momento en que el ser humano puede beneficiarse de cualquier ventaja, en ese momento se está caracterizando como una persona susceptible de conducirse de una forma corrupta. Entonces, cuando se intenta tipificar que los latinoamericanos somos inclinados a conductas corruptas, mire, yo le diría que hemos aprendido de nuestros hermanos mayores. ¿Cuáles son los hermanos mayores? Los hermanos mayores son los países desarrollados, los industrializados, que también han pasado por este tránsito. O que siguen viviéndolo. O que siguen viviendo, porque fíjense que cuando uno tiene que ocuparse del estudio del fenómeno y encuentra que un distinguido dirigente de uno de los países desarrollados, de Inglaterra, Lord Nolan, que preocupado por el fenómeno decide impulsar toda una reestructuración institucional en Inglaterra. Y cuando uno observa que es en los 70 y específicamente en 1975, cuando en Washington, bajo la dirección de un gran presidente que dirigió los Estados Unidos, como fue don Jimmy Carter, es cuando se introduce la figura del fiscalizador general y hay toda una reestructuración de la institucionalidad. Entonces, nosotros, los países que estamos en vías, yo diría que del subdesarrollo,
tenemos es que pasar nuestra edad media más rápido. Ya los países industrializados medio que le están pasando, aunque en los periódicos usted observa que el fenómeno es recurrente, más o menos. Entonces nosotros lo que tenemos es que atacarlo, porque lo que sí es cierto es que el problema está afectando la salud social, está afectando el agravamiento de los problemas de la pobreza, y que es necesario actuar más rápido en estos tiempos en donde los cambios son tan... Y el mundo está tan globalizado. Y entonces, Ana Montenegro de Fletcher, el fenómeno que de alguna forma se lo vincula a Panamá, que es el fenómeno del lavado de dinero. Primero, ¿qué tan de acuerdo está usted que es una de las etiquetas que se le ha puesto a Panamá? Sí, bueno, no solamente a Panamá, no solamente en Panamá hay fondos mal habidos o sustraídos de países. Acuérdense que Panamá no es solamente el único centro bancario y centro financiero, está Luxemburgo, Nueva York, Miami, Londres, París, etcétera, etcétera, etcétera. También se lava el dinero allí. Por supuesto, por eso es que las Naciones Unidas ha tomado gran empeño en la aprobación de la Convención contra la Corrupción, que está tratando precisamente de que los países, y en esto en general, los países tanto del primer mundo como nosotros, para que se ocupen de regular precisamente esos delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el lavado de dinero, porque en realidad, Jorge, en la medida en que esto se haga, nuestros países van a recuperar fondos multimillonarios, billonarios, porque dice que billonario es de los miles de millones. Exacto. Entonces, con eso yo creo que se va a conseguir recuperar esos fondos. Y en el tema particular del lavado del dinero, usted decía que la corrupción es un fenómeno que va mucho más allá de Panamá, que va mucho más allá de América Latina, que es un fenómeno global. ¿Podría existir el lavado del dinero sin corrupción en otros países? Va a depender, en ese sentido, va a depender si no existe una legislación suficientemente clara que lo tipifique y lo sancione como debe ser. Porque, esa pregunta que usted me hace... Porque la pregunta es, hay dinero que se transfiere a través de bancos. Sí. Y esos bancos, esas transferencias no necesariamente comienzan en Panamá, quizás puedan terminar en Panamá, pero si empiezan en otros países, de alguna forma podría, y ahí mi pregunta, ¿podría pensarse que esos países son cómplices o esas instituciones son cómplices de la corrupción y del lavado de dinero? Por supuesto, y es que vuelvo entonces a recordar que es precisamente uno de los objetivos primarios de las normas contenidas en la Convención de Naciones Unidas, poner énfasis en este tipo de corrupción. Porque ahora mismo no todos los países están dando la colaboración internacional precisamente para recuperar esos fondos que... y dice que con la capacidad tecnológica de la cibernética, de la cibernética, del mundo cibernético. Exactamente, pasa rápidamente de un mercado a otro mercado. Entonces, precisamente, y yo siento que, bueno, debo decir que nuestro país es uno de los pocos países que ya ha ratificado la Convención de Naciones Unidas. O sea, Panamá ha ratificado tanto la Convención contra la Corrupción de la OEA como la de Naciones Unidas, que no todos los países lo han hecho. Su experiencia, la relación del narcotráfico con la corrupción. Yo creo que sí hay una coincidencia, porque en el narcotráfico hay una circulación de dineros como consecuencia del consumo de las drogas, y en nuestro concepto eso es una fuente de fondos mal habidos
que son el resultado pues de un consumo de drogas, que precisamente debería de ser posible su control. Pero no sé, Jorge, yo siento que este tema de las drogas va a haber que examinarlo, porque a futuro yo siento que las drogas van a funcionar como el licor. ¿Quiere decir? El que usted recuerda todas las películas, todo lo que uno ve de lo que significó en Estados Unidos la ley de control del consumo de licor, que trajo como consecuencia las grandes mafias, la gran corrupción. ¿Y cómo se terminó eso? Se terminó legalizando el consumo del licor. ¿Habría que legalizar el consumo de drogas? Mire, yo pienso que esto va a haber, porque entonces se va a acabar el negocio. Pero entonces me está contestando que sí. Yo le estoy contestando que sí, porque el que se va a querer, el que ahora consume licor, resulta alcohólico, no acude a Alcohólicos Anónimos y se muere, esa es una decisión personal. Yo creo que en el momento en que se haga una valoración de cuánto dinero circula como consecuencia del negocio del tráfico de estupefacientes y de drogas ilícitas, yo creo que se va a tener que tomar una decisión, porque todo ese dinero podría utilizarse para resolver otros problemas sociales que tienen nuestros países. Que en el caso de América Latina los problemas sociales son muy serios. Muy serios, muy serios. Todavía tenemos un nivel de pobreza extrema y eso requiere recursos y requiere interés. Y me parece que sería una forma, ¿no? Usted tiene la fama de ser una mujer de mano muy dura y por eso está donde está. Y quiero que de alguna forma nos repase frente a los televidentes casos que usted recuerde o casos muy significativos, muy emblemáticos de que usted terminó poniendo en la cárcel a algunos líderes de la droga. Bueno, mire, debo explicar que actualmente esta unidad administrativa no se ocupa de investigar casos que tienen implicaciones penales. O sea, esta es una entidad que cuando recibe alguna denuncia por razón de actos de corrupción, tiene que canalizarla al Ministerio Público, en este caso la Procuraduría General de la Nación, o cuando hay lesiones patrimoniales a la Contraloría General de la República. De tal manera que nosotros ahora mismo no nos ocupamos de investigaciones penales y en este caso el tema de las drogas es competencia exclusiva del Ministerio Público, como en otros países. O sea, la Secretaría que presido se ocupa realmente de orientar su trabajo a la prevención, a la denuncia de situaciones que pueden considerarse actos de corrupción y a tratar de mejorar que la gestión pública evite que los funcionarios públicos incurran en conductas que afecten los derechos de los ciudadanos y que pueden ser consideradas conductas corruptas.